Listo. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse una vez más a esta actividad de 50 años de mujeres en matemáticas. Esta vez la segunda parte. Y tenemos 4 invitadas de lujo que les voy a presentar el día de hoy. Tenemos a Alejandra, a Karen, a Rocío y a Silvia. Ellas son las que nos van a acompañar hoy y nos van a contar un poquito de lo que ha sido su experiencia como matemáticas, tanto en la enseñanza, en la academia y en la industria. Les voy a contar un poquito sobre ellas. Alejandra Alvarado ingresó a la UCR en el 2003, tuvo su bachillerato en enseñanza de la matemática en el 2007 y su licenciatura en el 2010. Y, bueno, me faltó ahí que ahorita, en diciembre de este año, va a obtener su doctorado en educación y actualmente trabaja en la Escuela de Matemáticas y en el Colegio Científico Costarricense con sede en San Pedro. Además, tenemos a Karen Guevara, que ingresó a la universidad en el 2004. En el 2009 obtuvo su bachillerato en ciencias actuariales y estudió en el extranjero. Obtuvo en el 2014 su maestría en ingeniería eléctrica en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y en el 2019 su doctorado en la misma área y en la misma universidad. También tenemos la presencia de Rocío Salazar, quien ingresó en el 2000 a la UCR, obtuvo en el 2005 su bachillerato en ciencias actuariales y actualmente trabaja en la subdirección actuarial del Instituto Nacional de Seguros. Y por último, tenemos a Silvia Jiménez. Ella ingresó a la UCR en 1998, obtuvo su bachillerato en matemática en el 2002 y estudió en la Universidad de Louisiana State University. En el 2010 obtuvo su doctorado y actualmente es profesora asociada de matemática en el Colgate University. Entonces, bienvenidas a las invitadas. Muchas gracias por aceptar esta invitación y regalarnos un poquito de su tiempo y de su experiencia. La actividad va a ser similar a la primera parte que tuvimos hace 15 días. Va a estar dividida en 3 bloques y vamos a comenzar con el primer bloque. El primer bloque se llama La niña, la joven y la universitaria y está a cargo de nuestra compañera Andrea. Entonces, Andrea. Gracias, Adri. Bueno, buenas tardes y encantada, como dijo Adri, de estar con nuestras invitadas de lujo. Me gusta y me conmueve volver a ver a Silvia, que nos encontramos en el 98 cuando empezamos a estudiar. Luego los caminos se dividieron. Me encanta ver mujeres emprendedoras, mujeres que incursionan en áreas que tradicionalmente quizás han sido pues más masculinas y que han llegado lejos. No conozco a Cari, no conozco a Rocío, pero viendo un poquito el currículum, dónde están ahorita, cómo se desempeñan, me conmueve, me motiva y yo creo que para mujeres quizás más jóvenes tienen que ser definitivamente una inspiración de que cualquier cosa que se propongan lo pueden lograr. Lo pueden lograr y es nada más una cuestión de esfuerzo y de dedicación. Y a veces pues también de ir contracorriente y de ser valientes y seguir adelante. Creo que eso también tiene que ver con un poco este primer bloque y la primera pregunta, con cómo se visualizaban de niñas. Es decir, cuando ustedes eran niñas o en su infancia o en su adolescencia, si podrían identificar algunos episodios en donde ya iban persiguiendo su sensibilidad hacia la matemática, su interés hacia la matemática, qué refuerzos en el entorno les decían, no, yo soy buena para mate, y de repente pensar, ¿será que esto puede ser mi ruta laboral? ¿Será que puedo ir haciendo vida por aquí? Entonces, lo que nos gustaría es que nos pudieran hablar eso primero desde la infancia, desde la adolescencia, desde la escuela y desde el cole. ¿Cómo iban percibiendo el gusto de la mate, la posibilidad de hacer vida en esto, en vida laboral? Eh, Silvia, ¿quieres empezar? Viste, es por el recuerdo, te tengo más en mente. Y también la más viejita de todas, la verdad. Ok.
¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Vamos a ver, yo fui a escuela pública de primaria en la Bernardo Soto y hasta en un terremoto se cayó y todo. En ese tiempo, eh, no sé, o sea, siempre me gustó la mate. Mis papás no fueron a la universidad, entonces yo no tenía como idea de qué significaba ir a la universidad. No sé si es, y no sé si es el caso de muchas personas aquí. Cuando y que era el marista en Alajuela, y tuve un profesor bastante bueno que como que me ayudó mucho a realmente darme cuenta de que podía hacer matemática, de que sí, mis compañeros que eran hombres eran buenos, pero que yo también podía ser mejor que ellos. Lo cual siempre me gustó, siempre era como, él me llamaba a la pizarra, me decía como, oh, tu examen estuvo muy bien, etcétera. Entonces como que me reforzó la idea de que yo podía hacer matemática también. Y cuando me gradué del colegio, am, y, bueno, y admití a la Universidad de Costa Rica, am, la verdad no sabía qué hacer. Mi papá me dijo como, yo creo que cuando uno es mujer, mi papá, recuerden también, es de la generación anterior, ¿verdad? Mi papá me dijo como, cuando uno es mujer, es mejor tal vez ser profesora porque es una carrera, o maestra, de hecho no profesora, ni siquiera profesora, maestra. Es mejor ser maestra porque es una profesión que es como buena para las mujeres. Usted va a estar con niños y después tiene más tiempo fuera y etcétera. No sé, era como, él pensó como que eso es lo que yo tenía que hacer y yo como no sabía nada y me gustaban las matemáticas, dije, ok, voy a ser maestra de matemática. Y así fue como entré a la universidad y no tenía ni la menor idea. Yo nunca fui a olimpiadas ni nada por el estilo. Entonces, claro, llegué a la universidad y mi primer curso fue 150, era como, güey, es como, ¿qué es esto, verdad? No es que así de que resolver ecuaciones otra vez, sino que tengo que probar cosas, tengo que lógicamente explicar procesos, etcétera. Y entonces fue como un shock, pero a la misma vez fue como interesante porque eran como que me hizo ver un aspecto de matemáticas sí, de las matemáticas o de la manera de pensar que era diferente a lo que yo estaba acostumbrada en la escuela, que era como hacer cálculos, ¿verdad? Um, Silvia, en eso que nos sí, estás contando, entonces quiere decir que vos entraste a enseñanza no, primero. No, no, siempre entraste a mate, ¿verdad? sí entré a mate, sí. Um, por alguna razón, yo ni siquiera pensé en enseñanza. No sé, por alguna razón yo dije, si voy a ser maestra de matemática, lo que tengo que estudiar es matemática. O sea, yo estaba tan perdida en lo que tenía que hacer, que era como, si voy a estudiar estudios sociales, seguramente tengo que estudiar como historia. O sea, para mí como, era extraño que hubiera hasta cuando conocí a Adriana Monge, que Padre estaba en monje. Ujú. educación, me di cuenta que, hay como una carrera, o sea, como uno puede estudiar educación. Entonces, por eso fue la razón que entré a matemática. Um, Ok. Yo no sé si es una cuestión generacional, pero a mí me pasó lo mismo. Si yo siempre quise ser profesora y me metí a matemática porque yo dije hay que estudiar matemática para ser profesora. sí, Gracias, sí, Silvia. sí. Eh, Entonces, eso es mi respuesta a esa parte, por lo menos. Ujú. Gracias. Rocío, ¿cuál sería tu caso en el sentido de episodios en la infancia, en la adolescencia, donde vos detectaras, yo quiero hacer algo con mate, me gusta la mate, la disfruto, cuándo aprendiste a que la disfrutaras? Sí, ¿cómo reaccionó el entorno cuando vos dijiste, no, voy a estudiar esto? Sí, bueno, yo soy hija única, ¿verdad? Y la relación con mi papá era muy cercana. Mi papá trabajaba vendiendo cosas, era comerciante. Entonces mi papá era bueno en aritmética, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que le permitía su formación, porque fue una persona que únicamente asistió a la escuela, yo creo que no la terminó, pero tenía su agilidad y tenía su gusto, ¿verdad? Y ahí de poquitos me lo fue inculcando. Lo que pasa es que yo de niña, no sé si les pasaba a varias, ¿verdad? Di un año cuando me pusieron frenillos quería ser ortodoncista. Luego resulta que
escuché una historia de que mi mamá quería ser farmacéutica, entonces de repente sí, a mí me gusta la biología, toque la medicina, entonces tal vez era más bien farmacia. Pero siempre me gustó jugar escuelita. Yo ponía a mis primos o ponía mis peluches, ¿verdad? Y bueno, sacaba mi pizarra que me la compraron a los 2 años para que dejara de rayar paredes. Y entonces yo tenía ahí como esa espinita de dar clases. De hecho, de ahí en el colegio me iba bastante bien, casi que en todas las materias, entonces realmente no tenía así como una inclinación demasiado marcada, ¿verdad? Y la vocación no la tenía tampoco muy definida. Yo decía, bueno, aquí un poco hay que ver también cómo se comporta y el examen de admisión, ¿verdad? Porque yo apuntaba a una universidad pública por un asunto y también de prestigio, vamos a decir, por un asunto presupuestario, ¿verdad? Que está ahí en medio. Y bueno, afortunadamente todo se dio de manera favorable y entonces sí, me tocaba decidir, ¿verdad? Estaba peor que al principio cuando tenía 7 años y yo ahora sí que escojo, ¿verdad? Porque es que todo es bonito. Estaba en esa época en que todo me gustaba realmente. Nos hicieron un examen vocacional, ¿verdad? Y me confirmó, digamos, uno de mis amores, ¿verdad? Que todavía lo tengo por ahí, lo tengo como pendiente. Tal vez algún día la vida me permita sacarme ese gusto. Y me salió, me acuerdo que microbiología, biología, cosillas relacionadas a la biología, ¿verdad? Que a mí siempre me ha encantado y yo, ok, y enseñanza de la matemática. O sea, es que me iba a salir definitivamente. Entonces, recuerdo que una de mis amistades le salió ciencias actuariales en el test y yo, mira, qué raro, ¿verdad? Y nosotras dos, que nos gustaba la mate, y nos pusimos a conversar de camino a la U, que era en la feria vocacional, y entonces a mí me llamó la atención, ¿verdad? Ahí por un asunto de afinidad nos fuimos juntas a recorrer los puestos y había un puesto, perdón si alguien que estaba en ese puesto en ese año, ¿verdad? Pero muy improvisado, digamos, era una mesita como con 2 personas, ya no me acuerdo, ¿verdad? Creo que eran mujeres, y de forma muy breve explicaron qué era eso, ¿verdad? Porque a uno, sí, no sé si les pasa lo mismo, ciencias actuariales les suena como actuación, una cosa muy extraña, que de por sí el nombre como que no indica mucha información, ¿verdad? Entonces ahí nos explicaron un poquito qué es mate, que lleva un cursito de economía, unas cositas ahí. Yo creo que las compañeras, porque yo entré el año que se abrió, tampoco lo tenían tan claro, ¿verdad? Porque esto ha sido todo al principio, ¿verdad? Es un poquito indefinido y ahí se va consolidando las cosas. Entonces nos llamó la atención, remataron la conversación diciendo que había expectativas de poder salir, ¿verdad? A sacar un posgrado y entonces era muy llamativo. Recuerdo que hice unas vueltitas en la UNA también y en la UNA yo había matriculado enseñanza de la matemática y economía. Claro, en la feria vocacional me presentaban una carrera que además de poder salir, tenía economía, tenía matemática, ¿verdad? Tenía una posibilidad, digamos, de ubicación profesional en compañías estables, ¿verdad? Y entonces me pareció muy, digamos, Digo, curioso, llamativo. Ajá, y claro, esa fue, digamos, mi primera opción. La segunda ahí fue farmacia. Digo yo, bueno, ahí fue el destino que ahora que vine y bueno, efectivamente entré en ciencias actuariales a ver qué era la cosa, ¿verdad? Porque yo no tenía a quién preguntarle, no teníamos referencia, inclusive la profesora de mate, que siempre fue, digamos, como una persona ahí que motivaba, ¿verdad? Aparte que ella disfrutaba mucho su clase, le generaba a uno cierto aprecio realmente por la materia. Inclusive ella, ¿verdad? Iba como aprendiendo un poquito ya después de que nosotros salimos, qué era lo que tenía esa carrera en sí, ¿verdad? Entonces así fue como llegué yo a estudiar eso, casi que por una vuelta del destino, ¿verdad? Y un puestito con 2 compañeras que nos explicaron, digamos, lo elemental y lo que nos alegró, ¿verdad? Un poco. Como dato curioso, la otra compañera también entró. Entonces éramos dos embarcadas, ¿verdad? Y aprendiendo y siendo conejillos de indias, porque realmente la carrera estaba formándose, ¿verdad? Y yo, o sea, tengo muchas anécdotas que ni siquiera profesores que nos daban cursos de servicio sabían qué éramos nosotros, ¿verdad? Y qué estábamos haciendo ahí. Me acuerdo el de contabilidad y un montón de casos, ¿verdad? Entonces, eso es como la anécdota en resumen, ¿verdad? Siempre hubo un gusto, pero realmente fue un asunto del destino, yo creo, lo que yo estudié. bueno, en buena hora. Eh, Ale, Sí, en tu caso, y no me ¿cómo? arrepiento. Ujú. En buena hora, mejor. En tu caso, Ale, esa infancia, esa adolescencia, ¿cómo fue un poco la reacción cuando dijiste, no, yo me voy a ir,
enseñanza de la matemática? ¿Cómo fueron las expectativas? Bueno, en mi caso, desde niña, yo sabía que quería ser docente. Me pasaba, como decía Rocío hace un rato, que ponía los peluches en la cama con un cuadernito y les empezaba a dar clases, ¿verdad? Pero no tenía muy claro en qué área. Por ejemplo, ¿verdad? Durante mi niñez, mi adolescencia, se me hacía fácil la matemática, le ayudaba a mis compañeros, les explicaba, ¿verdad? Y todo, pero yo creo que la decisión o ese convencimiento fue más que todo en 10º año, cuando estaba en el colegio. Tuve profesores muy buenos que me motivaron, ¿verdad? A elegir esta carrera, y ahí fue donde yo me convencí. Recuerdo que cuando yo hice el examen de admisión, en aquel entonces, bueno, creo que todavía, ¿verdad? Hay que poner 2 opciones de carrera, entonces yo dije, estaba completamente convencida de que la opción número 1 era enseñanza de la matemática y la opción número 2 era mate pura. Y si hubiera tenido que poner una tercera opción, no hubiera puesto nada seguramente, porque estaba tan convencida que era lo que yo quería, ¿verdad? Y yo, imagínense lo que uno piensa, ¿verdad? De esas edades, que yo decía, ay, ojalá que la nota de admisión me dé bien alta, porque seguramente esas carreras todo el mundo las quiere estudiar, porque son lindísimas, ¿verdad? Y ya después, cuando uno se da cuenta de la realidad de que se estaba preocupando en vano, ¿verdad? Eh, digamos, ya cuando entré a la universidad, bueno, también yo, cuando estuve en el colegio, tuve oportunidad de llevar cálculo 1, cálculo 2, pero igual el impacto del primer curso era muy grande. Recuerdo que era 150 también, era otra cosa completamente de lo que había estudiado en el colegio, pero igual me gustaba. Fue difícil, pero igual me gustaba, y ahí sobrevivimos, ¿verdad? Con respecto a las reacciones de la gente, bueno, las personas que yo tenía alrededor me apoyaban en eso. Algunos compañeros, recuerdo que, porque, digamos, gracias a Dios me fue bien en el examen de admisión, y entonces me decían, pero Ale, con esa nota usted va a estudiar enseñanza de la matemática, mejor métase a medicina, métase a micro, ¿verdad? Y yo decía, no, es que yo estoy segura que lo que quiero es esto, ¿verdad? También había otras personas que me decían, pero mejor estudie pura para que dé clases en la U. Y en aquel momento yo decía, no, es que yo quiero dar clases en un colegio, yo no quiero, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Lo que son las cosas de la vida, tengo la oportunidad de dar clases en ambos ámbitos y los dos me encantan. Entonces, estoy muy agradecida con Dios y con toda la gente que me dio las oportunidades que he tenido en mi vida, porque la verdad que siento que las he aprovechado y que han sido muy buenas para mí, ¿verdad? Gracias, Ale. Cari, ¿cómo fue tu historia en estas etapas de infancia y adolescencia? Bueno, bastante parecida con la de las otras colegas. Desde niña siempre tuve facilidad con las matemáticas, me gustaba mucho, ayudaba a mis compañeros. En el colegio recuerdo que tuve profesores también muy, muy buenos, y el colegio en el que yo estudié es el Liceo Laboratorio de Macamboa, y ellos tenían un medio que convenio con la Universidad de Costa Rica para en 10º escoger si uno, entre las optativas que uno llevaba, podía ser turismo, podía ser varios, ¿verdad? Yo escogí 125, que era una opción que nos daban. Y pasé, era bien parecido con la materia que nosotros veíamos en el cole, entonces era bien tranquilo. Y después, si uno pasaba en 10º de 125, para un 10º uno llevaba 1001, ¿verdad? El cálculo 1001. Y resulta que ahí sí fue un golpe, porque yo me acuerdo que nosotros teníamos 2 horas por semana para que nos dieran el contenido, ¿verdad? Y solo eso. También yo no estaba muy esforzada, porque esa época del cole, ¿verdad? Uno no quiere aprovechar el último año, siempre fui muy sociable, entonces esa parte yo no abría mano. Y recuerdo que no lo pasé. Por más que de 125 para 1001, comenzamos, creo que era una clase completa de 30 estudiantes, y para 1001 solo llegamos 5. Entonces los 5 nos poníamos a veces en el recreo o en esas 2 horas, pero no conseguimos. El nivel era alto, y el colegio también
por más de que los profesores eran bien, trataban de ayudarnos, también no fue una ayuda exagerada, entonces no conseguimos pasar, entonces yo, bueno, ni modo. Cuando salí del cole, yo sabía que alguna cosa relacionada con matemáticas yo iba a estudiar, solo que no sabía qué, ¿verdad? Entonces comencé a preguntar con varias personas y todo hacía pensar que yo iba a entrar a economía. Yo sabía que quería algo aplicado con matemáticas. Y mi segunda opción era educación física, porque yo siempre fui de sport, de hacer ejercicios. Siempre amé, siempre los que me conocen ahí en la época de la U, siempre andaba en el equipo de futsal, haciendo de todo. Entonces, yo dije, una semana antes de colocar las opciones en el formulario, recuerdo que hablé con un compañero del cole y él me dijo, yo voy a entrar a ingeniería. Y yo le dije que yo estaba en duda sobre mi segunda opción, porque no sabía si iba a conseguir entrar a economía, entonces no sabía qué hacer y tenía miedo de no entrar a la UCR. Y resulta que él me dijo, mi tío fue uno de los fundadores de una carrera que está en matemáticas, que se llama Ciencias Actuariales, y le puede interesar, si quiere le paso el número, usted habla con él y ve si le interesa. Y al día siguiente estaba hablando con él y la conversación fue tan amena y él me pasó varias ideas que me parecieron muy atractivas, como el salario, como todo lo que yo iba a encontrar, que me pareció que esa podría ser mi segunda opción. Entonces, a partir de ese día, mi segunda opción pasó a ser ciencias actuariales. Y al final no me dio para entrar a economía y pasé para ciencias actuariales y bueno, terminé la carrera de ciencias actuariales. Pero, pero bueno, ahí puedo hablar después tal vez un poquito más, pero después de los 2 primeros años de que yo llevé la carrera de ciencias actuariales, recuerdo que como son bien parecidos con economía, con pura, ¿verdad? Y ciencias actuariales, los 2 primeros años, el tercer año que ya teníamos que llevar matemática actuarial, yo dije, ¿qué hice con mi vida? Porque pasé un tiempo, así 2 años, estudiando algo que yo creí que era lo que yo había nacido para hacer eso, ¿verdad? Y yo dije, no. Pero ya había empezado y yo tenía una presión muy grande de mi familia, principalmente de mi papá, lo tipo, vamos a graduarnos, ¿verdad? Son 4 añitos y ya la quiero ver trabajando, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago, verdad? Y dije, no, voy a terminar ciencias actuariales y al mismo tiempo voy a seguir llevando cursos de mate pura. Y ahí a los pocos fui haciendo exámenes, los cursos de mate pura. Y al final decidí, bueno, no terminé en mate pura porque decidí hacer maestría y doctorado fuera. Y parte de la idea de pasar, digamos, de un departamento de matemática pura para un departamento de ingeniería eléctrica es porque yo sentí la necesidad de hacer algo más aplicado todavía con las matemáticas. Percibía que en matemática era todo muy teórico y yo no veía como la gente haciendo algo con esa teoría. Entonces yo dije, no, voy a hacer algo como mate aplicada y bueno, aquí en Brasil, donde yo hice la maestría y el doctorado, los departamentos son más diversificados. Entonces usted encuentra un departamento eléctrico, por ejemplo, el mío, gente de varias áreas. Entonces se encuentra gente que hace optimización, que hace control, que hace matemática funcional, análisis funcional, teoría de operadores y por ahí va. Entonces ahí a los poquitos fui encontrando lo que yo creí que se encajaba más a mi perfil y aquí estoy haciendo un poco de eso todavía. Excelente. Antes de pasar un poco a lo que efectivamente Karen ya avanzó, nada más quería resaltar un hecho y es que poco más, poco menos nos alcanza a todos porque al final todos somos docentes en la universidad, pues algunos lo tomamos como carrera
y de los estudiantes que están acá, pues alguno tal vez se vaya por esa arista laboral también, y es el resaltar que con diferentes intensidades, todas en sus discursos sumaron esta confianza que les da el profesor de matemática en el colegio, y cómo efectivamente ese rol, ¿verdad? Esa figura en diferentes momentos incide e impacta en decisiones que tomamos en nuestra vida. Y si no es en secundaria, donde yo digo que de alguna u otra forma pues nos alcanza a todos cuando estamos en la universidad como docentes, y cuando trabajamos ya sea con estudiantes de primer ingreso o con estudiantes más avanzados, es ese impacto también positivo que podemos tener. Karen, a mí me quedó una curiosidad. Decime cuál fue el fundador de Actuariado con que te entrevistaste. Se lo juro que yo traté de hacer memoria, pero no recuerdo el nombre. Recuerdo el nombre de mi compañero. Tal vez Bueno, por el apellido Murillo, puede ser que se llegue al sí, por mismo. el apellido Murillo le podemos llegar. Ajá, pero no recuerdo el nombre de él. Bueno. La otra pregunta es un poco eso de cuando ya entraron a la escuela, cuando ustedes ingresan en estudiantes de primer ingreso a las diferentes carreras, ¿cómo era la escuela de matemática en ese entonces? La pregunta va un poco con dos intenciones. Una, propiamente si lo vemos desde una cuestión de género, en si había más hombres que mujeres, si había alguna diferencia entre el tratamiento de hombres con mujeres, por parte de los mismos grupos de ustedes, de compañeros y compañeras, por parte de profesores, si tuvieron profesoras, oportunidades, no sé, de desarrollo después, pero también desde una descripción más natural, con el interés de ver la visión y el lente que tenían ustedes como mujeres en ese momento, de cómo era la escuela, de cómo se sintieron, si en algún momento dijeron, no, aquí me voy, o no, esto es lo mío y aquí me quedo, que fue un poco lo que dijo Karen, cómo yo me acostumbré y creí que lo mío era la mate y ahora me están diciendo que tengo que llevar otros cursos, eh, y básicamente es en esa línea, es decir, ¿cómo era la escuela cuando ustedes ingresaron? Silvia. Esta pregunta me costó mucho porque no sé por qué yo he borrado un montón de cosas de la universidad, de mi tiempo en la UCR. No sé si es como PTSD, como pero esas son cosas que mejor en otro día te pueden hablar. Cuando yo empecé, lo bueno es que tenía por ejemplo, cuando entré a 150, había una persona que se había graduado de mi colegio, que se llamaba Melissa Prieto. No sé si te acuerdas, Andrea, de Melissa Claro, Prieto. Meli. Ajá. Sí, y ella había perdido 150 el año. Ella entró un año antes que yo, y entonces lo primero que me dijo es como, "Oh, este curso es muy difícil, etcétera". Y lo interesante fue como que nos sentamos las dos a trabajar juntas y, y lo logramos, lo pasamos. O sea, fue como que de pronto se hizo como un grupo. De pronto entraron también, luego entraron los que iban a estar como en mi generación, que eran Jason, David Jiménez, Y los Ignacio, gimnasios, sí. los Ignacios, pues, obviamente usted, estoy perdiendo un montón de gente, Álvaro, ¿verdad? Álvaro. Y yo me acuerdo que era extraño porque estaban como todos los que habían estado como en Olimpiadas. O sea, voy a ser aquí honesta un poco, todos los que la mayoría eran hombres que habían estado en Olimpiadas en el colegio, y yo sentía como que todos los profesores eran como, oh, ellos son como los estudiantes buenos, los que van a pasar bien el curso, y todos los demás estamos como vamos a ver cómo les va al resto, digamos. Yo sí sentí diferencia entre, entre cómo trataban, tal vez no los primeros cursos, pero como siguió, cómo trataban, digamos, a hombres, pues, comparación con mujeres. No me acuerdo haber tenido una profesora mujer. La única mujer que yo me acuerdo haber visto en el departamento era una profesora que daba el curso de laboratorio, pero no era más que todo para Adriana. enseñanza. Adriana. Y ella era como para mí era como el token, el token mujer en el departamento.
sé que la esposa de Ricardo Estrada daba cursos como Cálculo 1 y todo eso, pero era muy político y eso, por lo menos a mí me afectó mucho. Era como, le podíamos hablar a una gente, a uno de los profesores y no a otros, y si le hablábamos a estos, entonces estábamos como en una lista negra. Era, por lo menos durante mi periodo como estudiante, era como un poco tóxica la situación en el departamento. Sí, tuve los profesores dieron bien las clases, ah, me enseñaron bien la materia, pero había ese tipo por lo menos cosas que yo percibía en ese sentido. Pero con respecto a mis compañeros, era diferente porque yo siento como que hubo un buen grupo, o sea, de gente. Por ejemplo, ahora Gabriel Sosa también está trabajando aquí en mi universidad y yo me acuerdo también trabajando con Gabriel Sosa y con todos ellos, o sea, pasábamos horas en la biblioteca estudiando y eso es bonito, ¿verdad? Es como ese compañerismo, digamos. Ah, esos son como los recuerdos que tengo. Sé que yo empecé en el 98, terminé en el 2002, ah, porque había tratado de estudiar también computación, pero al final no funcionó. Entonces llevé cursos y dejé tirada esa carrera al mismo tiempo. Ah, también no era como un departamento como el departamento de computación tampoco era, no era muy amigable, por lo menos en ese tiempo. No sé Sí. si tienes como otra pregunta acerca de eso, pero No, no, perfecto. Más bien me queda como súper bien enlazarlo un poco con Karen, porque, bueno, Silvia dijo, soy la más viejilla, pero no, no, Silvia, recordá que vos estás jovencita, somos de la misma generación, estamos jovencitas. Em, pero sí es cierto que entramos en la universidad en 1998, milenio pasado, y las demás compañeras pues son de 2000 en adelante. Entonces, un poco si vemos que el Karen, que entra en el 2004, ¿verdad? Y nosotras en el 98, ya han pasado 6 años. Y me gustaría, Karen, si también, digo Karen, no, perdón. Ah, no, sí, Karen, ¿verdad? Sí, Karen 2004, que han pasado, me equivoqué por un momento con Rocío, que pasaron esos 6 años, si vos tuviste la misma percepción un poco que dice ahora Silvia de la escuela, porque yo coincido bastante con la apreciación de Silvia en un poco que había como cierto ambiente tóxico según bandos y demás. Creo que era... Yo recuerdo un profe que me decía, pero yo creo que era más de enseñanza, que nos decían, a él les caen mal las mujeres. A ese profe le caen mal las mujeres, las estudiantes mujeres, les van a hacer la vida imposible. Y luego de repente pareció que justo en ese curso donde nos habían dicho eso, ¿verdad? Al final de 17 solo quedamos dos mujeres, Adri Monge, ¿verdad? Y yo. Entonces, pero sí creo, la escuela hoy en día me parece que es otra en esos recuerdos que todavía quedan. Creo que en una buena parte es más sana, es más empático el ambiente y eso hace que en general pues sea más agradable. Creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar todavía. Pero Karen, pensando, voy a saltarme un poquito el orden, pensando en esa diferencia en esa posición que describe Silvia con lo que vos reconoces en el 2004 cuando entras, ¿cómo era? Bueno, yo me super identifiqué con lo que ella dijo, porque, bueno, recuerdo que cuando yo entré, siempre, ah, creo que continúa siendo parecido, tipo, entran dos grupos en 150 y va disminuyendo la cantidad de gente que va sobreviviendo, ¿verdad? Y a los pocos, cuando uno va avanzando en la carrera, percibí así que había muchos profesores, bueno, muchos profesores que se llevaban bien solo con algunos y con otros no, ¿verdad? No sé si era solo con mujeres o solo con hombres, pero en general la visión que yo tengo y tal vez la visión que ellos tenían era de tipo, están los genios en matemática, digamos, de que se salían súper bien, que no precisaban estudiar, que era natural. Si era natural, ellos con cualquier curso, ellos se daban bien. Y estábamos nosotros, que me incluyo ahí, que éramos buenos, tal vez habilidosos,
pero precisábamos esforzarnos. Precisábamos hacer un esfuerzo a más para poder conseguir pasar los cursos. Y recuerdo que tal vez mi generación no fue una de las mejores que pasó. Y muchos tenían muchos problemas así, familiares, económicos, y se dedicaban a otras cosas además de llevar los cursos. Entonces, cuando un profesor veía que ese estudiante no daba la talla según la visión que él tenía, entonces ya era visto como, ese de ahí está aquí solo de relleno, ¿verdad? Los que me importan son este grupito de aquí porque son los que yo quiero que en algún momento se acuerden de mí, que vean que yo les ayudé, no sé, es la idea que yo tengo, ¿verdad? Que yo recuerdo. Y tanto así, tan marcante era que yo me acuerdo que, por ejemplo, en la cuestión de las mujeres, cuando las personas decidían hacer un posgrado fuera, ya sea maestría o doctorado, y tenían que pasar por la asamblea, era un miedo. Era un miedo porque eh, siempre surgían conversaciones bien incómodas, posicionamientos de los profesores que me parecía que eran muy injustos, cobrando un nivel que tal vez no era necesario. Todos estaban ahí para aprender, todo el mundo está ahí para ser alguien en la vida. Entonces me parecía que los juzgamientos, creo que es, no sé la palabra ahorita, se me fue de mi español. Eh, Eran muy, muy drásticos. Entonces, por ejemplo, de mujeres que yo me acuerdo, pasaron unas 3 y entre ellas era Sam y Adri y les fue bien, ¿verdad? Pero me recuerdo que de otros hombres, así que aplicaban para ver si les daban beca por medio de la U, era horrible porque pasaban situaciones que contaban que yo decía, no hay necesidad de eso. O sea, si no le quieren dar, digan no, voten no y no comiencen con esos argumentos que disminuyen a las personas. Yo me acuerdo que varios compañeros míos desistieron así de la carrera o iban a su tiempo, pero se sentían desmotivados porque los mismos profesores no ayudaban. Claro que existieron varias excepciones, por lo menos que yo conozca. Me acuerdo muy bien de William Alvarado, de Oscar Roldán, de Alex Ramírez, que eran súper así, súper compañeros, tipo, vamos por ejemplo, conmigo, porque eso dependía de persona para persona, ¿verdad? Siempre habían sus grupitos, pero que siempre trataban de ayudar a las personas sin diferencia de nada. Tipo, vamos a ayudar, ¿usted quiere hacer eso? Eran abiertos para contar sus historias, para que no se dejaban llevar por aquel estatus de, si yo publiqué, si yo me formé, si yo me gradué en tal universidad, no existía nada de eso. Era algo más tipo, usted tiene el sueño, la meta, el reto de estudiar afuera. Voy a ver si consigo ayudarle. Voy a ver si de alguna forma le doy una carta de recomendación para ayudar. Y yo creo que esas cosas, como a Silvia comentó, todavía en los años que yo estudié, sí se veía mucha diferencia. Y si lo afinas un poquito a las dinámicas en las clases, ¿cómo eran las dinámicas en las clases? En las clases, bueno, los primeros años era todo igual, pero ya cuando uno avanzaba, yo percibía que a veces los profesores eran como que le daban más credibilidad a las personas que iban que tenían más facilidad para todo. Eh, Algunas personas eran súper dedicadas. Yo me acuerdo que Adri era una de algunos cursos que llevamos juntas y Adri era así, la top del grupo, ¿verdad? Era súper buena y todo el mundo la valorizaba por eso. Entonces, es como una balanza, a veces era justo, digamos, afinidad de una profesora, un profesor con el estudiante y a veces yo creo que era mucho prejuicio que había. Y con la parte de profesores, yo me acuerdo que nunca tuve una profesora matemática, nunca, nunca. Creo que tal vez, haciendo una retrospectiva, tal vez hubiera sido súper interesante. Las únicas 2 profesoras que yo tuve en la carrera fueron de cursos de servicio, que era una de computación, que yo creo que ella se graduó en la época donde todavía computación era parte de matemática, que ahorita no recuerdo el nombre tampoco. Y
y una profesora de macroeconomía que se llama Cristina. Y las dos eran así, referencias, la única referencia femenina que yo tuve en la carrera. Claro. Gracias, Karen. Nada. Rocío, de tu parte, cuando ingresas a la universidad, bueno, en particular la historia, un poco ligándolo con la historia que ya nos contaste del destino que te hizo entrar a ciencias actuariales, ¿cómo fueron tus expectativas con respecto a la carrera? Luego, ¿cómo fue ese ambiente? ¿Cómo fue ese trato? Sí, bueno, yo entré, ¿verdad? Y realmente, ahora que lo estoy pensando, porque me pasa como así, me cuesta un poquito acordarme bien, ¿verdad? Del diario de esos años, porque fue hace ratillo. Yo creo que yo podría decir que como básicamente a partir de cierto punto nosotros éramos una generación de 5 compañeros, no tengo una muestra suficientemente grande para ver si la diferencia del trato estaba ligada al género, ¿verdad? O un asunto de afinidad, que bien puede ser eso, ¿verdad? Que un profesor tal vez se sentía ni más cómodo conversando con alguien, ¿verdad? Y no tiene nada que ver que sea hombre o que sea mujer. Entonces, por ahí voy a omitir digo, cualquier, digamos, juicio en ese sentido. Por supuesto que era mayoría de hombres, ¿verdad? Las chicas que uno veía, más que todo, eran por lo menos en mi caso, ¿verdad? Porque tiene que ver una coincidencia de horarios y todo, era de enseñanza, algunas de pura que vi, pero poquitas, poquísimas, ¿verdad? Contadas con los dedos de una mano. Y en ciertos cursos de servicio, pues ya depende qué curso sea, ¿verdad? Me acuerdo que en computación, bueno, era como, no sé, 38 hombres y 2 compañeras, ¿verdad? Entre esas dos, mi persona. Entonces, yo creo que ya, ¿verdad? Conforme va viendo uno las generaciones que van saliendo, que yo las voy viendo bien el INSS, que veo que van llegando muchas compañeras, veo que sí se está dando la presencia femenina mucho más fuerte que al principio, ¿verdad? Por lo menos en ciencias actuariales, y es muy bonito, ¿verdad? Uno realmente ve que, ¿verdad? No sé si el juicio es muy personal, yo siento que a la mujer le gusta mucho la aplicación, ¿verdad? Y súper bien las que llevan pura, yo las admiro demasiado, pero yo creo que en general la mujer tiene una inclinación por esa, ¿verdad? No sé, no sé, ¿verdad? Lo que pretendo es hacer una observación de lo que me parece, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó cuando entré? De conocer en lo que me había embarcado, ¿verdad? Porque realmente no sabía mucho, sabía que era mate. Me pasó igual con 150, ¿verdad? La sorpresa, el bombazo de la diferencia respecto a la mate del cole. Pero bueno, a echar para adelante, ¿verdad? Y a poner el esfuerzo y todo. Ya luego se van asomando los cursitos ahí, ¿verdad? Que la hacen diferenciarse de pura. Y bueno, ahí lo que va haciendo uno es conociendo, ¿verdad? Realmente qué conforma la carrera, porque aunque uno tiene un plan de estudios y es muy distinto, ¿verdad? Sobre todo porque yo creo que no había una persona que fuera el referente, que uno le preguntara, que uno viera qué hacía exactamente, ¿verdad? Y esas cositas, sí, se aprenden en la marcha, pero Dino, a mí realmente la experiencia, estas que ustedes cuentan así de los grupos, ¿verdad? De los bloques, me pasó un poquito desapercibida, tal vez por un asunto de mi personalidad, ¿verdad? O tal vez que estaba como más despistada, no lo vi. Y la verdad es que a nivel de compañeros me tocó, digamos, compañeros muy agradables, muy buenos, ¿verdad? De trabajo en grupo. Y no tengo una experiencia así como negativa, me parece, en ningún sentido. Y no, en la carrera, al final de cuentas, yo creo que se terminó ahí, ¿verdad? El primer ensayo que fuimos nosotros, hubo cositas ahí luego que cambiaron, que me he enterado, pero no, súper bien, ¿verdad? La verdad ese es el comentario. No, no puedo decir que hubo un trato diferente realmente, ¿verdad? Fue un asunto de género. Gracias, Rocío. Ale, y en tu caso, ¿cómo fue ese ingreso a la universidad en términos de compañeros, compañeras, relaciones con docentes? ¿Qué se observaba de los docentes? Bueno, en mi caso, como era la carrera de enseñanza de la matemática, había algunos cursos que eran, ¿verdad? Como es una carrera compartida, algunos eran del departamento bueno, de la escuela de matemática, propios de la escuela de matemática y otros de formación docente. En los cursos de formación docente había pues una cantidad similar entre hombres y mujeres. En los de matemática por lo general eran más hombres que mujeres.
Algunos cursos se llevaban compartidos con las personas de matemática pura y ahí todavía era más marcada la diferencia en cuanto a la mayoría de hombres, ¿verdad? Recuerdo desde el primer año que, como decían las compañeras, tratábamos como de hacer grupos de estudio, ¿verdad? Eso creo que nos sirvió mucho para salir adelante y ya nos conocíamos, entonces de curso a curso seguíamos los mismos, ¿verdad? Trabajando juntos y ahí íbamos pasando los cursos. Había algunos compañeros que se quedaron atrás, ¿verdad? Y otros del todo después decidieron retirarse de la carrera. No percibí como discriminación por parte de los docentes o de los compañeros. Ahora que Andrea mencionaba lo de un cierto profesor que decían que, ¿verdad? No le caían bien las mujeres. Yo recuerdo que en cierto ciclo a mí me correspondía llevar el curso que daba ese docente. Y entonces antes de llevar ese curso, igual a mí me decían, tenga cuidado porque ese profesor la tiene en contra de las mujeres y que depende del color que tenga el pelo y no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces uno iba así toda asustada, yo iba toda asustada y yo decía, bueno, y vamos a ver qué pasa, igual yo tengo que matricular el curso. Y vieras que no, al menos conmigo no pasó eso, ¿verdad? Yo no me sentí incómoda, nunca me sentí discriminada. Me decían que dejaba a las mujeres con la palabra en la boca, que no las permitía participar y nada que ver. Yo participaba, pasaba la pizarra, tenía igualdad de oportunidades. Entonces, la verdad, nunca supe qué pasaba con ese comentario, ¿verdad? Que andaba por ahí. Igual en la parte de los cursos de educación, pues también tuve profesoras, tuve profesores. En los cursos de matemática tuve solamente 2 profesoras, el resto eran profesores, pero con todos me llevaba muy bien y sentí que siempre me apoyaron en todo. Yo era una persona de ir mucho a hora de consulta, entonces eso me permitía también conocer un poco más a los profesores. Sacaba mis dudas, pero también conocía más a los profesores y uno tiene una cierta cercanía con los docentes a través de esas horas de consulta. Sí, yo creo que nada más, bueno, había ciertos docentes, me acuerdo de un poquito más aparte, ¿verdad? Él llegaba, no decía ni buenos días, nada más empezaba la clase, ni nos volvía a ver, llenaba la pizarra y cuando terminaba se iba. Pero fue un caso aislado, la mayoría sí fueron muy buenos docentes y muy buenas personas. Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias a todas por sus respuestas. De verdad que creo que estamos teniendo una conversación que todos estamos disfrutando mucho. Disculpen el ruido de afuera. Vamos a pasar más o menos ligando con algo que ya algunas de ustedes han mencionado, que es con su experiencia laboral y aprovechando para hablar también un poquito de las experiencias que han tenido, sobre todo Karen y Silvia, que estudiaron en el extranjero, para que nos hablen un poquito al respecto, ¿verdad? Más o menos cómo es la experiencia, ¿verdad? En cada uno de sus campos, qué las motivó a tomar esa decisión, ya sea del trabajo en el que comenzaron, así es en el que están actualmente, y de cómo fue la decisión de irse al extranjero, incluso algunas de quedarse allá, ¿verdad? Entonces, no sé si retomando, podemos empezar con Ale, que nos estabas comentando que tu idea siempre fue estudiar enseñanza para trabajar en el colegio y ahora terminaste trabajando en los dos, ¿verdad? En la U y en el colegio. Entonces, ¿cómo fue esa transición? Y cómo es la experiencia, digamos, esa de tener las dos cosas compartidas. Claro, bueno, yo recuerdo que cuando estaba a punto de terminar el bachillerato, bueno, antes, cuando en tercer año más o menos de la carrera en enseñanza, uno tiene que hacer lo que llaman una práctica docente, que es un curso donde uno va a una institución educativa a dar clases. Y recuerdo que a mí me costó mucho ese curso porque no tenía un buen manejo del grupo, ¿verdad? Ahí se me descontrolaba mucho el grupo de vez en cuando, entonces
Más o menos como en ese año yo empecé a dudar, ¿será que me quedo en esto? ¿Será que me retiro? ¿Verdad? Y cuando ya estaba a punto de terminar bachillerato, porque decidí continuar, yo dije, nada más me falta un año para bachillerato, mejor lo saco, ¿verdad? Y ahí vemos. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de que me ofrecieron dar clases en la universidad. O sea, la primera oportunidad más bien fue en la universidad. Entonces yo siempre había pensado que iba a trabajar en un colegio y yo quería hacer eso, ¿verdad? Pero lo primero que salió fue lo otro. Entonces yo dije, bueno, vamos a tomarlo, a ver cómo nos va. Ya los estudiantes universitarios se portan bien, ¿verdad? Entonces decidí tomar la oportunidad y me fue de lo más bien. Tengo solo buenas experiencias en la parte laboral. Los estudiantes siempre han sido muy agradecidos y la verdad que me gustó mucho. Ya después, a los 2 años de trabajar en la universidad, se me dio la oportunidad de trabajar en el Colegio Científico de San Pedro, que es donde estoy ahora. Igual yo lo pensaba y yo decía, ¿será que de veras me voy a la secundaria después de la experiencia en la práctica docente, verdad? Y me decidí. Y también, o sea, ahí me fue súper bien, los chicos se portan muy bien. Y creo que yo siempre he sido una persona como muy suavecita, muy tranquila, ¿verdad? La gente que me conoce sabe que yo soy de un carácter muy así. Pero aprendí, yo creo que esa experiencia me ayudó a saber que en algunos momentos hay que sacar el carácter y enojarse para poder seguir adelante, ¿verdad? Mientras yo trabajaba, estuve sacando la licenciatura. Es un poco complicado ya cuando uno trabaja, seguir estudiando, sacar ese tiempo. Terminé la licenciatura, tuve oportunidades de ir al extranjero, se me ofrecieron oportunidades, pero no las acepté. En ese momento, por cuestiones personales, yo decidí no irme, ¿verdad? Habían cosillas aquí que me ataban a nuestro país. Pero seguí trabajando, me dediqué mucho a eso hasta que con el paso de los años yo dije, bueno, ¿por qué no busco alguna opción igual aquí en Costa Rica, verdad? Y ahí fue donde me decidí a sacar un posgrado acá. Estoy muy contenta y estoy esperando la graduación en diciembre, ya casi. Y bueno, espero que eso pueda servir para la parte personal, para un crecimiento profesional, pero también para poder aportar en la escuela de matemáticas, en el colegio donde estoy trabajando y donde quiera que yo esté, ¿verdad? Claro, súper bien. Felicidades, Ale, por ese título. Muchas gracias. Ya casi llega. Bueno, y comentando tal vez como en la misma línea de la experiencia laboral, tal vez Rocío nos pudieras ampliar un poquito, que hace rato nos decías que ahora ves un poco más de compañeras que han llegado al INS, ¿verdad? En esta área. Entonces, no sé, ¿cómo fue que iniciaste? ¿Cómo te decidiste a quedarte en esa rama? Y ¿cómo ha sido la experiencia a lo largo de los años? Si has visto que ha cambiado y de qué forma. Sí, bueno, yo llegué al INS porque, bueno, habían presentado La Nación, creo que La Nación había publicado 3 plazas en el instituto para actuarios. El instituto, digamos, la parte de actuarial ha tenido como varias etapas. En algún momento estuvieron juntos, luego se separaron, luego otra vez juntos. En una de esas reuniones, buscaron personal, ¿verdad? Una compañera mía me avisó que había todavía dos plazas, ¿verdad? Disponibles y que estaban en el momento de las entrevistas. Entonces, me acerqué. Yo en ese entonces trabajaba dando clases ahí en la U también, algún curso de servicio, pero la oportunidad de trabajar en el INS me ofrecía mucha más estabilidad, ¿verdad? Me acerqué, hice la entrevista y bueno, entré un 1 de diciembre del 2006 al instituto, ¿verdad? Ahí fue muy bonito porque nosotros éramos como una novedad en el sentido de que éramos de los primeros graduados aquí, ¿verdad? Y a nivel de grado también como bachilleres había profesionales en ciencias actuariales en el INS, como Oscar Roldán, ¿verdad? Pero ya a nivel de posgrado, entonces
bueno, a nosotros realmente se nos acogió muy bonito, ¿verdad? El jefe de nosotros, quien había hecho las entrevistas para elegir a las personas, era muy sensible, digamos, a las bondades que tenía, ¿verdad? Una preparación específica en la carrera porque él era, bueno, muy estudioso, él había sacado también una maestría en Reino Unido y entonces sí, hubo como una bonita empatía, yo creo que con todos nosotros, ¿verdad? Entonces ahí se nos ubicó en principio a los tres, si mal no recuerdo, en la parte de personales, que precisamente era como el fuerte de la formación de nosotros, ¿verdad? Por lo menos cuando yo estudié, había mucho enfoque, digamos, a los seguros de vida individual, ¿verdad? Y entonces de ahí entramos como, ¿verdad? Entramos muy bien, digamos, se nos hizo, digamos, como a la medida y de hecho creo que fue un poco de suerte, ¿verdad? Que entráramos a personales. Ahí duré bastantes años, ¿verdad? Y por bastantes años éramos nosotros tres, creo que después se fue uno de nosotros a la caja y empezaron a entrar compañeros, ¿verdad? Nuevas generaciones graduadas en la UCR, unas compañeras, realmente ha entrado mucha compañera, algunos hombres, creo que la mayoría han sido mujeres, ahorita no les cato con precisión. La ventaja del instituto, ¿verdad? Además de que es gigantesco y vende todos los seguros, es que había gente, digamos, que era referente, ¿verdad? Uno tenía a quien preguntar, ¿verdad? Personas con años de experiencia y también, ¿verdad? Con cierta disposición. Entonces, creo que, que fue una buena idea, digamos, entrar ahí a nivel profesional. Inclusive este jefe, que ya no está en el instituto, nos brindó la oportunidad a todos nosotros, inclusive a compañeros que no eran específicamente de bachiller en ciencias actuariales, sino que eran de otras carreras, ¿verdad? Como una maestría a distancia en una universidad de estos del grupo de donde él venía graduado, ¿verdad? En Reino Unido. Entonces, bueno, ahí se hicieron las gestiones, ¿verdad? Yo aproveché, por dicha, se nos brindó una beca, ¿verdad? Que incluía, además del costo del posgrado, un día a la semana se nos daba para estudiar, ¿verdad? Entonces, yo aproveché y finalmente, por dicha, al cabo de 3 años pude sacar la maestría también en ciencias actuariales de una universidad, la Universidad de Leicester, que es ahí en Inglaterra. Entonces, además de eso, digamos, de poder hacer ahí carrera, se nos brindó, digamos, una oportunidad de superación, ¿verdad? A nivel académico. Y entonces, o sea, creo que es un buen lugar, ¿verdad? Para los compañeros que tal vez en algún momento lo piensen, para ir a ejercer la carrera, ¿verdad? Hay mucho chance de crecimiento, ahí están todas las líneas de seguro, ¿verdad? Yo viví en particular la parte de la apertura del monopolio, que implicó un giro, ¿verdad? Muy impresionante a nivel de operativa, de registro de productos ante la superintendencia, y fue como muy retador, ¿verdad? Y creo que el instituto iba previendo eso y por eso es que empezó, ¿verdad? Con esas 3 plazas y hoy por hoy tenemos muchos compañeros graduados, ¿verdad? Que yo pienso que aportan muchísimo. Mucha mujer, mucha muchacha, ¿verdad? Joven y fresca y con ganas y con nuevos conocimientos, porque la carrera en tantos años, pues ha ido mejorando, ¿verdad? Yo creo que hay que decirlo, ha ido mejorando. ¿Verdad? Cuando ya alguien graduado sale afuera y se da cuenta cómo es la cosa y tiene la oportunidad de dar clases en la U, tiene que enriquecer necesariamente, ¿verdad? Y dar consejos para mejorar una carrera, ¿verdad? Que tal vez al principio y como todo, ¿verdad? Estaba un poquito ahí, ¿verdad? Incipiente, digamos, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? El asunto es que Claro, se ha ido mejorando, yo pienso. Ujú. claro, no, y qué bueno eso, como esa relación también que hay entre graduados, egresados, egresadas y la escuela, ¿verdad? Y la carrera, porque sí, como vos decís, es sobre todo una carrera como ciencias actuariales que necesita constante actualización, ¿verdad? Entonces, estar como en esa retroalimentación constante es súper importante. Y yo creo que sin querer también estamos brindando aquí en el conversatorio como un espacio eh, sobre todo a los alumnos y alumnas que están ahorita, los estudiantes, porque de nosotras, bueno, por lo menos las organizadoras decidimos quedarnos en academia y aquí estamos, pero hay muchas opciones, ¿verdad? Para las carreras que estudiamos, entonces también es muy interesante ver cuáles son
cuáles son esas opciones y qué vivencias también se pueden experimentar. Silvia, tal vez vos que fuiste a estudiar también al extranjero, que sí, decidiste también quedarte en la academia, ¿nos puedes dar un poquito de cómo fue esa experiencia, qué te motivó a irte, ¿verdad? Y a quedarte ya trabajando. Y bueno, pero no sé si ahora nos estabas hablando de que no recordás mucho de tu paso por la escuela, pero tal vez si recordás como si veías algunas diferencias más marcadas, ¿verdad? Si allá sí tuviste la oportunidad de tener alguna profesora mujer o si era similar, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí, cuando yo me gradué, antes de graduarme, por pura casualidad, conseguí un trabajo en el Colegio Panamericano en Santa, Santa Ana. Entonces, empecé a trabajar ahí como un año antes de graduarme y al mismo tiempo también en la UCR estaba dando clases de cursos de servicio. Entonces yo me quedé, mi idea era como, voy a trabajar como este año y mientras aplico, la mayoría de mis compañeros, o sea, la mayoría de los que estaban terminando la carrera de matemática, Jason, Álvaro, Leo, todos ellos estaban aplicando afuera y yo también, la verdad que quería aplicar. am, y lo que pasó fue que ese año eh, yo no apliqué, pasaron varias cosas. Por ejemplo, hice el GRE Subject, no sé si saben cuál es para aplicar a Estados Unidos en ese tiempo, había que hacer el GRE, que era el general, que es un examen es un examen general, y el GRE Subject, que es de matemática. Y ese año no me fue muy bien, y aparte de eso, yo apliqué a muy pocas universidades, y la universidad a la que estaba aplicando, que era porque varios de mis compañeros estaban aplicando ahí mismo, porque Ricardo Estrada, que era un profesor en la UCR, se había ido a trabajar ahí, era el Louisiana State University. Como aceptaron a 2 costarricenses, básicamente esa fue la excusa que me dieron, como que era mucho aceptar 3 en ese momento. Entonces, ese año no entré a ninguna carrera, am, a ninguna universidad. ¿Y qué son cursos de servicio? Alguien me pregunta. Son los cursos para, como álgebra lineal, para ingeniería y cosas así. Si saben, están los cursos para la carrera de matemática y también los cursos alguien me Para otras preguntó carreras. para otras carreras. Sí, Entonces, yo lo que sí, daba era como como cursos de, cálculo. correcto. Y entonces al año siguiente, como les dije, estaba trabajando en el colegio y yo dije, bueno, el primer año me gustó y después como que algo me faltaba. Entonces pensé que quería aplicar de nuevo. Esta vez sí estudié tomé el GRE General, el GRE Subject, no había estudiado mucho. Esta vez sí estudié y me fue mucho mejor y sí me aceptaron en varios programas, pero esas decisiones que uno toma porque tenía un novio, uno de mis compañeros yo estaba con esa persona y él fue a Luisiana y yo por alguna razón yo dije, si voy a otro lugar yo sola, no me va a ir bien porque no voy a tener mis compañeros, no voy a tener como mi soporte. Así que Luisiana me aceptó y decidí ir a Luisiana. Y las cosas no funcionaron con él, pero en ese momento ya yo estaba muy contenta porque tenía muchos compañeros, los profesores eran muy buenos. Nunca tuve una profesora mujer. De hecho, no habían profesoras mujeres. Era un departamento gigantesco, como de 50 profesores y no había una sola mujer. Pero aún así era, no sé, como que los profesores de verdad como que trataron como de ayudar y de estar ahí y conocí a mi advisor y yo, bueno, yo tomé la carrera de matemática en la UCR y era más que eran muchos cursos de como matemática pura y cuando llegué ahí fue la primera vez que tomé ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, un curso en modeling, en modelación y cosas así y me gustó. Yo no soy completamente aplicada, de hecho la mayoría de lo que yo hago es análisis funcional, pero digamos se aplica, tiene aplicaciones en ciencias de materiales y me encantó y aunque tal vez no había sido como
o sea, en la UCR me fue bien, no era como el top, pero pasé todos mis cursos, en general creo que me fue bien, pero no sé, como que cuando sentí que cuando empecé a hacer research fue como cuando encontré lo que me gustaba, digamos. Ah, y es como, al final de mi carrera fue cuando contrataron a, a la primera profesora mujer en LSU. Y era como, de hecho la contrataron porque era como una, una superestrella, digamos, era una persona que tiene muchos grants, ¿cómo se llaman grants? Como le pagan mucho dinero para hacer investigación, tiene un montón de publicaciones, etcétera. Era una persona ya bastante establecida y entonces la contrataron, entonces era como la única profesora y, y por alguna razón, ella no fue mi advisor, pero como que cliqueamos, o sea, y ella ha sido como mi mentora. Ella fue mi mentora, digamos, cuando yo estaba aplicando para trabajos y cosas así. Entonces, cuando yo me gradué, yo ni siquiera pedí en la UCR Plaza ni nada. O sea, yo sí había oído las cosas estas de cuando uno aplicaba por Plaza, pero yo cuando me fui, yo no sé, yo como que pensé, no creo que vaya a volver. Y entonces ni siquiera apliqué por Plaza. Y cuando apliqué a trabajo, bueno, cuando terminé el PhD, quería hacer un postdoctorado, entonces apliqué, era cuando fue el problema en el 2000, en el 2008 fue cuando toda la economía colapsó en los Estados Unidos, entonces los siguientes 3 años los trabajos eran muy pocos y yo digo suerte, pero es como, suerte es lo el síndrome del impostor. Realmente saben lo que es el síndrome del impostor, me imagino. Que es cuando uno dice como, sí, fue por suerte, y realmente no, o sea, yo trabajé duro, y por eso fue que conseguí un postdoc. De hecho, tuve varias ofertas y pude escoger la que yo quería. Y de ahí me fui a un postdoctorado por 3 años. Y después de ahí cuando apliqué a tenure tracks. Tenure tracks es cuando, no sé si es lo mismo en la Universidad de Costa Rica, es cuando tienen una posición permanente. Sí, es como Y, entrar casi como reserva de plaza, casi, ¿verdad? Como ajá, entrar a propiedad, pero un periodo antes hay como un periodo de prueba. exacto, y es un periodo de prueba de 6 años. Y después de que usted se llama profesor asistente y después de los 6 años es cuando ya estás me imagino que es lo que significa estar en propiedad, que es como, y que es cuando ya está asociado, que fue cuando en lo que me dieron en el 2020. Ya. Bueno, perfecto, muchas gracias, Silvia, por ese súper resumen de una gran experiencia. Tal vez Karen, para cerrar este bloque, nos puedes hablar un poquito de, igual, o sea, vos tomaste la decisión, ya nos dijiste un poco que buscaste irte a ingeniería o terminaste ahí porque querías darle más énfasis a la parte de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, creo que vos nos podrías hablar desde muchas perspectivas, ¿verdad? De comparar no solo países, sino también de áreas, ¿verdad? Cambiar de la actuaría a un departamento más de ingeniería. Entonces, primero, ¿qué te motivó a irte a cambiar, a irte al extranjero, a cambiar un poquito de énfasis? Y qué diferencias pudiste encontrar entre un contexto y el otro. Ok, bueno, motivaciones fueron varias. A pesar de que cuando yo estaba, antes de graduarme en ciencias actuariales, yo ya era profesora de la U también, esos cursos de servicio, yo ya sabía desde antes que quería estudiar fuera. Siempre fui muy de viajar y conocer nuevas culturas y esas cosas. Entonces yo decía, no, yo en Costa Rica no me quedo. Yo siento que hay un mundo allá afuera y yo necesito salir, ¿verdad? Entonces siempre fue como mi meta y yo recuerdo que en aquel entonces yo participé, no me acuerdo los años, tal vez 2009, Adri también fue conmigo a un congreso en México. Y ahí conocí a un muchacho que era brasileño y ahí tuvimos una relación, ¿verdad? Entonces, una de las motivaciones por las cuales yo apliqué a Brasil y no a ningún otro país
fue mi relacionamiento. Entonces, cuando yo estaba en, bueno, yo sé que quiero algo de aplicada, porque necesito algo de aplicada que yo siento que es mi camino, ¿verdad? A mí me gustaba mucho lo que es probabilidad de procesos estocásticos, siempre me gustó un montón. Entonces, los cursos que yo llevé en la graduación fueron buenos, pero no fueron así completos. Entonces, a veces nosotros veíamos, tomamos como referencia un libro y nunca lo terminábamos, ¿verdad? Entonces solo veíamos algunos capítulos y yo sentía la necesidad de seguir estudiando eso, ¿verdad? Solo que yo decía, si me voy para la parte de pura, yo sé que me voy a cansar en algún momento porque sí, de vez en cuando me gusta probar teoremas, algunas cosas, pero yo siento que hay más allá que se puede hacer con las matemáticas. Entonces, ahí me comenzaron a comentar, no, ve, aquí como es, los departamentos son muy variados y usted puede encajarse en algún lugar, ¿verdad? Entonces comencé a aplicar a algunas universidades en Río y al final decidí quedarme en ingeniería eléctrica. La maestría, recuerdo que a pesar de que uno tenía que llevar cursos del mismo departamento, también podía llevar cursos de afuera. Entonces, eh, a pesar de que muchas personas creerían que va para ingeniería más fácil, solo que el énfasis que le dan, el enfoque es diferente. Entonces yo tenía que aprender un montón de diapositivas de memoria y memoria es pésima. Entonces yo decía, no, mi rendimiento académico va a parar por los suelos, ¿verdad? ¿Ahora qué hago? Entonces como tenía la opción de escoger los cursos de mate y otros cursos de afuera, yo siempre iba al departamento de matemática. Y me topé con la suerte que había una profesora mujer dando probabilidad. Entonces ya la contacté, yo, es que me interesa mucho, usted por favor me daría la opción de participar del curso, ¿verdad? Yo no soy estudiante de la escuela, pero soy de la universidad y todo. Y súper aceptó, también no eran muchos estudiantes, éramos 4, 3. Entonces, para ella uno más era bienvenido porque no había ni una clase completa. Entonces, los cursos, llevé varios cursos, con ella fue de probabilidad, ¿verdad? Al mismo tiempo, recuerdo que en ingeniería había muchos profesores que tenían laboratorios de investigación. Entonces yo dije, aquí está mi oportunidad porque había de diferentes tipos y todos tenían convenio con la industria. Específicamente con el que yo trabajé, ellos hacían lo que ellos llaman de computación científica, que es lo que ahora se llama como data science. Hacía mucha cosa referente a eso, ¿verdad? Y trabajábamos en aquel entonces en un proyecto que era con la Petrobras, que es una petrolera bien famosa de aquí de Brasil. Entonces yo dije, perfecto, aquí estudio, saco mi maestría, ya tengo tema de investigación, hago aplicada y todavía me pagan, además de la beca, me pagan una beca más por participar de los proyectos. Yo dije, aquí la hago toda, ¿verdad? Entonces, eso fue la maestría. En el doctorado yo dije, no quiero variar, ya hice eso, me gustó, ok, pero quiero hacer algo más de probabilidad, ¿verdad? En aquel entonces, en el primer año, yo recuerdo que la profesora de probabilidad nos habló mucho de cálculo estocástico. Ay, ¿qué tal hacer un curso de cálculo estocástico? Y yo decía, esto es lo mío, que yo ya había escuchado un poquito sobre eso. Y hicimos un seminario con otros 2 colegas, un tico también estaba allá en la escuela de mate, entonces él junto con otro hicimos un seminario, que éramos 3, si habíamos 3 personas ya se formaba el grupo y podían abrir el curso, ¿verdad? Entonces yo participé y fue súper bueno. Casi esa profesora me insistía que, no, haga el doctorado conmigo, pero yo ya me había comprometido con otro profesor. Mi doctorado, a pesar de yo estar en ingeniería eléctrica, mi orientador formal, o sea, del departamento, era una persona que era matemático, que hacía análisis funcional. Pero mi orientador en la práctica era un otro profesor que hacía teoría de control en otro laboratorio en Río, pero bien lejos, en una ciudad más lejana. Y él trabajaba en un laboratorio nacional de computación científica también. Entonces, él me dijo, no, aquí hacemos lo que usted quiera.
Sí, me vendió la idea, no, aquí hacemos lo que usted quiere hacer proceso estocástico, aquí hacemos. Aquí en control, aquí se puede meterle y todo, ¿verdad? Yo dije, y sí, y vi la tesis de él y tenía bastante conocimiento, digo yo, no, perfecto, entonces voy a hacer el doctorado con él y de hecho el primer año hice algunos cursos normales, ¿verdad? Da la opción que como si uno hace la maestría en el mismo lugar donde hace el doctorado, entonces en el doctorado es más fácil porque ya los cursos se los convalidan, entonces ya eso es una etapa más fácil de pasar, ¿verdad? Y recuerdo que el doctorado fue súper interesante porque también trabajé en un proyecto de investigación que me pagaban todos los congresos. Aquí es difícil a veces que le den becas para ir a un congreso, presentar un trabajo y todo lo demás. Y ese otro proyecto me daba esos beneficios. Entonces fue súper bueno porque conocí mucha gente de otras áreas. Eh, y ahí mi tesis, ¿verdad? Fue sobre control estocástico. Como yo estaba en un departamento de ingeniería eléctrica, en teoría yo tenía que hacer algo aplicado, ¿verdad? Porque esa es la base de... Entonces, lo que pasa es que yo estaba haciendo, mismo que le llamaran aplicada, era algo teórico, porque yo desenvolvía teoría en la área de cálculo estocástico relacionada con teoría de control. Entonces, el profesor me dice, bueno, aquí sacamos lo que es de teoría, pero después usted vea dónde mete la parte aplicada, ¿verdad? Porque la parte de control que yo hice era algo que tenía que ver con ecuaciones diferenciales estocásticas con componentes markovianos y otros procesos estocásticos, ¿verdad? Ahí, beleza. Hice esa parte y encontré una aplicación en economía. Y como el departamento de ingeniería eléctrica es tan diversificado, entonces había un profesor que hacía estadística y hacía economía. Entonces fue perfecto porque yo lo usé a él, vea esto, y me lo aceptaron, ¿verdad? Entonces conseguí terminar el doctorado con lo que yo en ese momento sentía que me gustaba, ¿verdad? Que era procesos estocásticos. Ahí después yo dije, algo que yo sentía mucha falta en Costa Rica y que por más que yo intenté buscarlo en la maestría y el doctorado era compañeros, el trabajo en equipo, siempre me hizo mucha falta porque en matemática uno se queda muy solito. Uno hace investigación, pero a veces es muy solo, ¿verdad? Y eso me dejaba así como, ay Dios, no, yo quiero tener mi grupito, ¿verdad? Hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces yo dije, mi profesor ya quería que yo hiciera el postdoc con él y todo. Solo que yo dije, no, yo no voy a desperdiciar más años, yo quiero hacer lo que me guste, y de eso tengo que modificar completamente, lo hago, ¿no? Y dije, no, voy para la industria. Había algunos puestos que yo sabía que yo podía encajarme precisamente por el tipo de aplicación y por el tipo de tema que yo hice en el doctorado. Entonces, comencé a aplicar, habían varios fondos de inversiones que estaban interesados en contratar, ¿verdad? En fin, y al final comencé a trabajar en una empresa de tecnología que ellos hacían soluciones para criptoeconomía y blockchain, que es un tema que está ahora con las criptomonedas y todo eso, pero era algo más teórico, ¿verdad? Entonces a ellos me contrataron como pesquisadora matemática, como investigadora matemática, disculpen, y, y ahí yo resolvía algunos problemas para ayudarlos a crear las soluciones que ellos vendían para el mercado. Y más o menos esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias, Karen. Muchísimas gracias, Karen. De nada. Vamos a hablar y vamos a iniciar un poco con el tercer bloque, que bueno, el título se llama Maternidad y Familia, y un poco es desde que hemos empezado a discutir, yo cuando era estudiante en matemática, yo entré en la universidad en el 2002, yo siento como que nunca habían espacios donde tuviéramos ese tipo de conversaciones en general. Y recientemente hemos asistido y hemos hecho varios conversatorios y hemos asistido también a otros conversatorios con varias mujeres de otras áreas, no solamente de matemáticas, sino también de otras áreas de ciencias básicas o de ingenierías o áreas afines a la matemática.
Y siempre hay una discusión que va alrededor de pues, la maternidad y la familia y el recargo de labores del hogar, que suele estar culturalmente asociada más a las mujeres, la diferencia que hay un poco en la forma en la que generalmente, evidentemente no pasa todo el tiempo, pero generalmente las mujeres tienen un peso más grande en actividades de cuidado, por ejemplo, o en actividades del hogar que nuestros colegas hombres. Y a pesar de que ha estado cambiando, pues la situación no ha cambiado completamente y esto sigue pasando. Entonces queríamos hablar un poco en esta sección de su perspectiva personal de este tema. ¿Cuál es su experiencia personal? ¿Cómo si sienten que ha cambiado, digamos, la sociedad recientemente con lo que ustedes vivieron cuando eran niñas? ¿Cómo es su situación actual en este tema? Si sienten que ha sido parecido o no con respecto a la vivencia que tienen sus colegas hombres. Digamos, si hay una diferencia realmente grande o sienten que realmente la vivencia es parecida en estos momentos. Y voy a empezar un poquito con Alejandra, que me cuente un poco qué piensa un poco de todo este tema. Bueno, sí, yo todavía no he formado mi propia familia, ni me he casado, Dios, primero en diciembre ya me caso también, se me juntaron todas las cosas, ¿verdad? Entonces no lo he vivido, pero sí les puedo decir que he visto en algunas compañeras como... Uy, Alejandra, perdón, te Sí, muteé no sin se querer. preocupe. Sí, no, les decía que he notado, ¿verdad? En algunas compañeras como el hecho de ser madres, por ejemplo, ha sido determinante, es una cuestión que cambia la vida de una mujer completamente, se vuelve su prioridad. Entonces, a veces para ellas ha sido difícil combinar las dos partes, la parte profesional y la parte del hogar, ¿verdad? Recuerdo una compañera también cuando estábamos en la carrera que quedó embarazada y entonces ella tuvo que abandonar la carrera por un tiempo, ¿verdad? Para dedicarse a tener a su hijo y todo eso, pero luego la retomó. Y yo creo que eso es una parte muy, muy valiosa que yo le admiro a todas las mujeres que conozco, ¿verdad? Que son madres, cómo logran combinar los dos ámbitos, ¿verdad? En su vida. De hecho, es muy interesante lo que dices porque dentro de las conversaciones que hemos tenido en varias actividades así, nos damos cuenta cómo la academia y la industria todavía está lejos de lograr generar ambientes que sean mucho más amigables con la maternidad y con la paternidad, ¿verdad? Si queremos balancear un poco más, hacer más equitativa la balanza, necesitamos también que la maternidad y la paternidad sean vistas con mayor flexibilidad y que en tanto la academia, que lo hace bastante mal en general a nivel mundial, creo yo, como la industria, que creo que en algunas industrias sí van un paso más adelante en esto, digamos, dependiendo de la industria, pero digamos, algunas empresas van un paso más adelante en esto, pero sí tenemos como que buscar una forma, porque tal vez si hubieran más herramientas, si hubiera más apoyo, si hubiera más flexibilidad, pues la situación sería un poco más sencilla. Rocío, un poco cuál es tu experiencia como en estos temas, desde, digamos, y sobre todo que trabajas desde el punto de vista de la industria, ¿verdad? Bueno, yo estoy pensando en esto de ser mamá. Yo tengo un chiquito de 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, digamos que todavía no he vivido esas carreras del kinder, de la escuela, ¿verdad? Del jardín de niños. Digamos, además de esto, por el asunto de la pandemia, gracias a Dios, ¿verdad? Y a los jefes, realmente, hay que decirlo, se nos brindó a nosotros en el departamento la posibilidad de hacer teletrabajo. Entonces tenemos en teletrabajo desde marzo del año pasado, ¿verdad? Y entonces eso es diferente, ¿verdad? A lo usual. Entonces, digamos, haciendo esas diferencias y más bien viendo, digamos, la vivencia de otras compañeras, uno sí nota, ¿verdad? Que no todo el mundo, ¿verdad? Es tan empático de pensar, por ejemplo, que el chiquito llega al bus y lo deja, o la mamá tiene que ir a recogerlo, o el papá, ¿verdad? A tal hora, y entonces la reunión fuera de horario, no se puede, ¿verdad? Y no se puede no porque el profesional sea zafado o lo que sea, sino porque entra otro trabajo, ¿verdad? Y el trabajo, entre comillas, ¿verdad? Es porque su tiempo está comprometido, ¿verdad?
en horario laboral con su patrón y fuera del horario laboral y con su familia, ¿verdad? Y eso inclusive para aquellos que no tienen hijos, ¿verdad? Y yo creo que hay una asociación que no es correcta, ¿verdad? De pensar que tal vez la persona que trabaja más horas es la persona, es el mejor trabajador, ¿verdad? A veces hay que asociar más bien la calidad del trabajador con la eficiencia, ¿verdad? Y esa búsqueda, digamos, diaria de hacer el trabajo en su tiempo, ¿verdad? Y hacerlo mejor. Eh, yo sí creo, ¿verdad? Que en algún momento, digamos, lo observé, que intrínsecamente se valora mucho a la persona que trabaja hasta tarde y creo que no se vale, ¿verdad? No siempre eso manifiesta que la persona sea muy buena, ¿verdad? Y bueno, esa es mi vivencia. Yo por lo menos doy gracias a Dios, digamos, por el apoyo. Mi esposo es un excelente papá, ¿verdad? Además está el apoyo de la abuelita, de la familia, ¿verdad? Pero yo sí creo, ¿verdad? Y desde, digamos, la responsabilidad personal de uno, en el rol que esté en la oficina o en la universidad, que uno sí debe valorar, digamos, el balance, ¿verdad? De la vida del trabajador, para lo familiar y lo laboral. No están peleados, pero sí tienen que tener su espacio, ¿verdad? Y respetarse entre sí. Eh, ¿Verdad? Por lo menos otra experiencia que yo tengo y que agradezco es que a veces surgen cosas imprevistas, ¿verdad? Y en buena hora, digamos que uno tenga un jefe empático, ¿verdad? Y le permita, digamos, hacer, ¿verdad? Las vueltitas urgentes, ¿verdad? Que no es ir a comprar cualquier cosa, son cosas que ameritan, ¿verdad? Su espacio. Y en eso, digamos, mi experiencia ha sido positiva, gracias a Dios. Pero yo creo que, así como a uno le gusta que lo traten, ¿verdad? Si uno va a desempeñar otro rol, tiene que ser sensible, ¿verdad? Y ver a las personas integralmente, ¿verdad? No solamente como aquel que me genera, digamos, un producto, un servicio. Eso sería mi aporte. Sí, sumamente interesante, Rocío, todo lo que dices, de verdad que a veces se espera que uno esté trabajando ahí 24 horas y que esté solo disponible para la empresa o para el trabajo, y en realidad deberíamos pensar un poco más en esto que dices, lo importante es la calidad, no el tiempo necesariamente. Y Silvia, digamos, vos que como nosotras nos quedamos en la academia, pero estás en otro país, un poco cómo vives esto, cómo sientes que es diferente allá que lo que crees que es acá o lo que sientes que pasaba antes acá, por ejemplo. Yo tengo el problema agregado de que mi esposo y yo, los dos somos matemáticos. Entonces, y los dos estábamos aplicando trabajos al mismo tiempo. Cuando yo quedé embarazada, yo me casé, mi esposo es de Dinamarca, lo cual yo creo que me ayudó mucho porque yo creo que lo único que él no hizo con los bebés fue darles de mamar. Todo lo demás era casi que la mitad o más de él, de hecho. Es impresionante, tengo que decirlo porque es cierto, o sea, siempre fue como, el apoyo fue muchísimo. No fue apoyo, fue los dos trabajamos básicamente. Lo único que yo hice, como dije, fue eso. Pero era difícil porque la familia de él todo está en Dinamarca, mi familia todo está en Costa Rica, entonces éramos nosotros y los chicos. Entonces cuando yo terminé mi postdoc, estaba embarazada en ese momento, entonces cuando nos mudamos a Colgate, yo me mudé con un recién nacido. Entonces tengo dos hijos, uno de 8 años y otro de 4 años. Y, y ha sido duro, exactamente porque también tenía que pasar todo el proceso de tenure de nuevo, para tener la plaza fija, digamos, con un bebé y básicamente, básicamente, de hecho, con los dos, tenía mis dos hijos y cuando me dieron tenure, ya mi hijo tenía 3 años, el menor. Una de las cosas más difíciles fue, de hecho, mis colegas que tenían hijos también, lo cual es extraño porque uno hubiera pensado como, oh, ellos van a entender por lo que uno está pasando, pero en la situación de la mayoría de ellos eran hombres y ellos eran los únicos trabajando. Entonces yo me acuerdo que en un momento yo decía, no tengo tiempo, tengo que dar mis cursos, tengo que escribir papers, tengo que hacer investigación y es como, es todo al mismo tiempo. Y me acuerdo
el jefe del departamento en ese momento se volvió y me dijo, oh sí, yo me acuerdo, en ese tiempo lo que yo hacía era no dormir. Esa fue la respuesta que me dio y era como, no dormir, pero usted tenía a alguien en la casa que le cocinaba y que le limpiaba y que cuidaba a sus chiquitos. Por supuesto, usted trabajaba todo el día y en la noche no tenía que preocuparse por sus hijos. Sí, podía hacer investigación, lo cual no era mi caso, pero para ellos era como, no, es equivalente, sí, yo tampoco dormí. Era como, no, no es cero equivalente, digamos. Am, fue duro, sí tengo que decir que tenían, de, para, digamos, para tener tenure son 6 años, y si tenías hijo, digamos, con mi primer hijo no valió porque fue cuando yo apenas llegué aquí, pero mi segundo hijo fue en el 2017, que estaba en el medio del tenure, y sí me dejaron extender, si yo quería extender por 1 año mi, 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 mi proceso. Se daba, o sea, tenía como 6 semanas de maternidad, que no es nada realmente, pero y también me daban la posibilidad de extender por 1 año y sí lo tomé porque realmente es muchísimo tiempo que consume. Pero hay muchos problemas con lo de la maternidad. La gente no entiende lo que decía la compañera Rocío, de que uno va a trabajar hasta las, no sé, de 8 a 5, lo que sea, y a las 5 de la tarde, olvídelo, tengo que ir a recoger a los niños al daycare y de ahí en adelante. No es como cuando yo era una estudiante graduada que podía ir y estudiar y trabajar el resto de la noche, ya se acabó en ese momento. Am, pero no lo cambiaría por nada, o sea, yo los adoro. A los chicos, pero sí es difícil tratar de hacer el balance entre el trabajo, la familia y aparte de eso también lo que uno piensa que tiene que estar haciendo. Porque aún así porque uno se siente como que no está dando lo que tiene que dar, aunque esté trabajando todas las horas que tiene que trabajar, uno siempre piensa como, oh no, pero mis colegas están más tiempo ahí, o yo soy la que da siempre problemas porque no me puedo reunir hasta las 6 de la tarde, etcétera, lo cual es extra, realmente uno no debería decirle que tiene que reunir hasta las 6 de la tarde. Esa es mi experiencia. Igual tengo que decir que, por ejemplo, cuando me promovieron a profesora asociada y fue como de pronto no, era como, no me relajo, sino como, ok, respiro, ya estoy adentro, pero también era como la presión de, ok, ahora de verdad tengo que demostrarles que no es porque lo mismo que hablaba Del del síndrome del síndrome del impostor. impostor, que era como, ahora tengo que demostrarles que no me dieron el trabajo porque soy mujer o hispana o lo que sea. Y de hecho, yo siento como que he trabajado más y en parte me da pena con mi familia porque siento como que las he hecho de lado, como, no de lado así, pero sí les he quitado tiempo porque quería como, ok, terminé de ser promovida, entonces ahora quiero terminar todos estos papers, mandar este grant proposal, trabajar en esto, trabajar en lo otro, porque es como el querer siempre como explicar, como demostrar que, que sí se puede, aunque sea con la familia, pero es muy difícil. No sé si entienden como el Es sentimiento de... completamente, sí, absolutamente. De Sí. hecho, me parece, es cuando yo hablo con muchas colegas, porque claro, ¿verdad? Yo sigo viviendo una situación, tengo hijos, mi esposo también es matemático, o sea, mi distribución de tiempo es un poco como nosotros queramos, entonces es mucho más sencillo, pero cuando hablo con mis colegas de matemática o de otras áreas, me dicen exactamente es como estarte escuchando, es como ver cómo siguen pasando las mismas cosas, hay poquísima empatía de parte de ciertos colegas y de hecho me entristece mucho porque además se hacen esas actividades que tal vez ellos ni se enteran de que están siendo poco empáticos, pero se hacen esas actividades y tampoco se aparecen. Entonces ellos nunca se terminan de enterar. Es una cosa, y muchos colegas me dicen lo mismo, es como ellos, muchos de ellos, obviamente no pasa y cada vez creo que vamos mejorando en un buen camino,
pero muchos de ellos viven en una situación de privilegio, como decías, con esposas que trabajan todo en la casa y que les hacen todo lo que ellos quieren, están ahí produciendo papers y tienen hijos y sienten como que la paternidad no fue un gran peso porque tienen hijos y ellos siguen produciendo 10.000 papers, es impresionante. Pero no entienden que no están en una situación de, ¿verdad?, equilibrada con respecto a otros colegas, mujeres, hombres, que sí tienen esa otra responsabilidad, ¿verdad? Y así es impresionante. O sea, escucharte a vos es como escuchar a la misma historia en diferentes países, en diferentes áreas, impresionante. Y un poco, Karen, tu perspectiva, ¿cuál es tu historia en este tema? Bueno, cuando yo hice el doctorado, a los 2 años, mi segundo año, yo tuve a mi hija. Recuerdo que fue un susto porque yo nunca pensé que iba a ser mamá. Nunca, nunca, nunca. Y está toda aquella presión de, llegó hasta aquí y ahora va a dejar de lado el estudio por la familia, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que con mi pareja, los dos así, bueno, él también estaba haciendo doctorado, ¿verdad? Y era bastante socado porque él también era bien matemático. Y tratamos de dividirnos las cosas, ¿verdad? Pero esa división, uno sabe que siempre, siempre recae más en la mujer, ¿verdad? Por más de que él me dijera, no, yo no voy a poder ayudar en eso, pero vamos a contratar a alguien porque alguien va a hacer las labores domésticas y usted no se preocupa, ¿verdad? Y aquí yo voy a pasar más tiempo haciendo tal cosa, pero ya existe alguien aquí reemplazando mi papel, ¿verdad? Entonces, por más de que hubiese esa persona ahí ayudándonos, siempre era complicado porque si se enfermaba en el kinder no podía ir, ¿verdad? Entonces es con la mamá que va a quedarse. Que yo tenía que suspender alguna reunión con algún profesor, con mi orientador, alguna cosa, ¿verdad? Entonces, siempre fue complicado. Después, a pesar de eso, gente, es mi hija que está aquí. Disculpe. A pesar de eso, tratamos de ajustarnos y yo conseguir algunos congresos, teníamos una red de apoyo que a pesar de que mi familia está toda en Costa Rica, la familia del no vive tan cerca de nosotros, teníamos una red de apoyo que conseguíamos ajustarnos con las demandas que teníamos, ¿verdad? Después de los 2 años, casi los 3 años, que ella fue diagnosticada con autismo. Entonces fue duro porque ya nosotros ya veníamos a un ritmo de crecimiento de ella que fue así como, ay, autismo, ¿y qué es eso, verdad? ¿Qué a gente va a hacer? Ay, disculpe, se me metió el portugués aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? Entonces, recuerdo que era, bueno, vamos a aprender todo lo que podamos para ayudarla, ¿verdad? Para crecer. Y yo me acuerdo que mi orientador fue súper, súper receptivo, siempre me ayudó con todo, así, no, Karen, no se preocupe, vaya a resolver eso. Nosotros teníamos que viajar de una ciudad a otra para hacer exámenes, para ver cuál era el grado de dificultad que ella tenía, en fin, y aprender un poco, ¿verdad? Yo comencé a hacer varios cursos de psicología para tratar de ayudarla, a hacer terapia junto, porque hay un nivel de terapia que ella hace que es bastante intenso. Digamos, eran todas las mañanas, 4 o 5 horas que la llevamos de una clínica para otra para hacer cosas, para hacer terapia, ¿verdad? Para tratar de ayudarla en desenvolvimiento, ¿verdad? Y yo recuerdo que todavía iba avanzando el doctorado, ¿verdad? Y todo iba surgiendo y las demandas, no, ya está a los 4 años, usted necesita defender, tiene que producir tantos artículos porque aquí tiene que ser 2 artículos en un periódico renombrado y eran muchas exigencias que por más que yo intentara dar, yo sentía que nunca era suficiente, lo mismo que a Silvia comentó, ¿verdad? Era muy, muy complicado, eran muchas cosas y bueno, ahí nos fuimos ajustando. Cuando comencé a trabajar en la industria,
había muchas cosas que yo veía que la gente todavía no estaba preparada. Yo creí que en la industria uno iba a ver una población más heterogénea, ¿verdad? Muchas cosas, muchas personas que ya tuviesen familia y todo, pero recuerdo que cuando, por ejemplo, fui a hacer entrevistas en algunos lugares que era predominantemente masculino, surgían preguntas de, ¿usted tiene hijos? Ya respondí, ¿verdad? Y si se enferma, ¿con quién que ella va a quedarse, verdad? Entonces, yo tenía que responder. A veces, cuando la pregunta era muy, muy insistente, yo decía, si usted, póngase en el papel del hijo, si usted estuviera enfermo, ¿con quién le gustaría quedarse, verdad? Y ellos respondían evidentemente que la mujer. Entonces, yo no tenía que responder. Entonces, ellos se quedan así como, pero eso fue una de las cosas. Después, con con la parte salarial, ¿verdad? El salario en la industria varía mucho, ¿verdad? Varía bastante. Entonces yo recuerdo que en otro lugar que fui a aplicar, siempre surgía la palabra, la pregunta de cuánto es su pretensión salarial, ¿verdad? Entonces, yo pues, investigaba cuál era el padrón que pagaba en esa área y en ese cargo y yo decía más o menos ese valor, ¿verdad? Solo que a veces yo decía, no, yo creo que no quedaron satisfechos con esa respuesta. Entonces, cuando aplicaban a otro lugar, en otra entrevista, yo recuerdo que yo decía, bueno, yo lo que espero como mínimo es la media de lo que una persona de mi cargo, hombre, está trabajando. Entonces ellos se quedan así como, ok, ok, pero un valor, no, entonces yo les decía, ¿cuánto que ustedes pagan para esas personas? Y dice, tal y tal, entonces eso, de ahí para cima es lo que yo esperaría recibir. Entonces ya se quedan con eso. Y recuerdo que, por ejemplo, con el trabajo, el último trabajo que yo tuve, eh, el jefe siempre me decía, es que necesitamos hacer tal cosa, ¿qué es hasta más tarde? Yo le decía, no, yo no puedo, no puedo, porque en ese entonces todavía no había pasado la pandemia y, y para mí no podía quedar, ya la persona que nos ayudaba ya se iba y yo necesitaba quedarme con ella, ¿verdad? Y el trabajo de mi esposo era más rígido, él tenía que participar de más reuniones, el mío era más flexible porque era una startup. Entonces, uno iba a trabajar de cualquier forma, pero a veces él quería que yo estuviera del lado de él porque, no sé por qué, en fin. Eh, y resulta que en la pandemia fue así el punto de inflexión, porque yo recuerdo que los dos estábamos trabajando desde la casa y por más de que, en la mañana yo me quedo con mi hija y en la tarde él se queda con mi hija. Yo no me quedaba satisfecha con que a veces él estaba haciendo una reunión y mi hija estaba ahí, ¿verdad? Asistiendo televisión o viendo algo. Y yo decía, no, estamos desperdiciando el tiempo que ella tiene con ella dejándola ahí. Y yo sabía que había mucha presión en el trabajo, ¿verdad? Y después de un año y medio dije, no, yo voy a salir, decidí salir y dedicarme completamente a mi hija, porque en ese periodo de pandemia nada funcionaba, las terapias estaban todas canceladas porque nadie trabajaba presencialmente. Entonces yo hacía, por lo que yo había aprendido en los cursos de psicología, yo hacía lo que el papel de un terapeuta, de un psicólogo formado en el área, y yo aplicaba las terapias y yo hacía las cosas, y ahí fuimos yendo unos 8 meses hasta que ya a los pocos volvió todas las cosas al presencial. Y pero yo dije, no, no, definitivamente con la deficiencia de mi hija van surgiendo a los pocos cosas. Entonces, yo nunca me quedaba satisfecha con el acompañamiento, por ejemplo, de la clínica y precisaba cobrar así, y que tal reunión y tal avaliación y tal examen, ya lo están haciendo, ¿cómo es que está surgiendo todo? Yo era muy criteriosa en los procedimientos que ellos aplicaban. Entonces, yo decía, no, yo no puedo volver. Y hasta la fecha, yo estoy, ya tengo un año así fuera del trabajo completamente para dedicarme a mi hija, porque las dos cosas realmente más la pandemia todavía no terminó, por ejemplo, aquí. Entonces, eh, es mucha cosa que uno tiene que hacer y son escollas, no sé cómo se dice en español. Bueno, Adri, si me puede ayudar. Escogencias.
Escogencias, bueno, escogencias que uno como mamá hace. Entonces, bueno, eso es un poco de la experiencia que yo he tenido hasta el momento. Y bueno, conozco, solo para terminar, que ahora en la industria, algunas empresas aquí, por ejemplo, en Brasil, vienen cambiando mucho esa cultura. Existen ahora empresas que son con el sello parents friendly, que son abiertos a que los papás tengan hijos, que reacomodan los procesos de contratación, salario, los beneficios que una mamá tiene también tienen para los papás. Entonces están flexibilizando las cosas un poco más, ¿verdad? Y hay otros proyectos también, como por ejemplo colocar cómo coloca usted en un currículum que tiene hijo y que eso no disminuya la cantidad de oportunidades que usted tiene en el mercado. Entonces son varias cosas que vienen surgiendo, pero no son todas las empresas que están se adaptando a eso, pero a los pocos yo siento que va caminando un poco sobre el cambio de perspectiva con respecto a las mamás, principalmente que se dedican más a los hijos, que no quieren dejar los hijos de lado, ¿verdad? Muchísimas gracias, Karen. Y en realidad muchísimas gracias a las 4 que creo que, bueno, personalmente son mujeres que son un ejemplo para, tanto para nosotros como para todas las nuevas generaciones, ¿verdad? Silvia, teniendo un tenure en Estados Unidos con sus 2 hijos, Rocío siendo una de las primeras mujeres que se graduó en ciencias actuariales y ahora ya bien posicionada en el INS, también con su familia. Ale, que también tuve la oportunidad de conocerla mientras yo estudiaba también, vi todo ese proceso, vi cuando llegó a ser directora del colegio científico y ahora sí súper feliz de ver que ya va a tener su doctorado y que se va a casar. Felicidades. Y a Karen, que es una persona que yo admiro muchísimo como mujer, como mamá, como matemática. Yo he visto de cerca todo este proceso que ella pasó con Vía, con la hija, todo el doctorado y de verdad no tengo más que admiración por todas ustedes, de verdad. Muchísimas gracias por participar el día de hoy y muchísimas gracias a todos y a todas las que se conectaron por compartir este espacio que, como dice Sammy, muchas veces no hay espacios como este y hay gente que sabe que existen y los desaprovechan. Entonces, gracias por brindarnos no un poquito, sino bastante de su tiempo para compartir y esperemos que más adelante podamos tener más espacios como este para compartir y hablar ya con todas las generaciones, futuras generaciones de mujeres en mate. Entonces, ya creo que con esto ya podemos terminar por el día de hoy. No sé si alguien quería comentar algo antes de irnos. Sí, Javier tiene la mano levantada, de hecho. Ok, gracias. Es que no veo las manitas. Gracias. Sí, yo quería, bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer a las compañeras que organizaron el evento y también agradecer a todas las compañeras que participaron en el evento. Ha sido un gustazo ver a algunas que tenía años de no ver, como Silvia, que estábamos chateando hace un instante. De parte de la dirección de la Escuela de Matemática, quisiera manifestar pues la seguridad de que de parte nuestra vamos a hacer todo lo posible para que las inequidades y las desigualdades vayan desapareciendo, por lo menos de lo que tiene que ver la toma de decisiones de la dirección, que espero que no se dé ese tipo de situaciones. Y espero también que en toda la Universidad de Costa Rica las prácticas de desigualdad e inequidad desaparezcan. Quisiera disculparme por haber entrado un poco tarde, bueno, bastante tarde a la reunión de hoy. Tuve una serie de reuniones desde el principio de la tarde, pero quiero dejar en claro pues, que el tema de la participación de la mujer en matemáticas es un tema central para las matemáticas, central para la Escuela de Matemática y manifestar y dejar en claro pues, que la dirección de la escuela tiene las puertas abiertas para escuchar cualquier inquietud o cualquier cosa que nos vengan a decir respecto a situaciones inapropiadas que puedan suceder respecto a acoso sexual, acoso laboral, abuso de poder y cosas por el estilo que puedan suceder para
para todas las colegas que trabajan en la Escuela de Matemática o estudiantes que estén en nuestras carreras. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, no veo más manitos levantadas, entonces creo, si nadie más quiere comentar algo, podemos dar por concluido el conversatorio de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas los que participaron, especialmente a nuestras invitadas del día de hoy. Y ahí los estaremos comunicando futuras actividades de este tipo. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Gracias, y a que todos. tengan buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.